Cordial saludo. Realizaré la presentación de las 4 biomoléculas orgánicas, presentado por Brigitte Gómez Giraldo, a la tutora Marisol Villalobos Hernández. Las 4 biomoléculas son los carbohidratos, los lípidos, ácidos nucleicos y las proteínas, descritas a continuación. Carbohidratos. Un importante grupo de biomoléculas. Compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se les denomina carbohidratos o azúcares y son la principal fuente de energía en los seres vivos. Hacen parte de una gran variedad de estructuras celulares con funciones diversas. En la pared de las células vegetales aparecen como celulosa y sirven para conferir rigidez y defenderlas del medio externo. También pueden presentarse como almidón de reserva en los vegetales. En la membrana celular de estas células sirve como receptores. Características de los carbohidratos. Se describen con la fórmula genérica CH2ON. Presenta radicales hidroxilo y un grupo aldehído o cetona, lo que los hace bastante solubles en agua. En las células animales pueden presentarse como glucógeno, molécula que almacena la energía. La clasificación de los carbohidratos se hace de acuerdo con el número de moléculas de azúcar que contengan. Monosacáridos son una sola unidad polihidroxicarbonílica y equivale a OSA en la nomenclatura sistemática. En la diapositiva podemos ver algunos ejemplos de cada uno. Glucósidos son compuestos formados por monosacáridos u OSA unido por enlace glicosídico a un grupo molecular que no es otro monosacárido y que en este caso se conoce genéricamente como aglicona. Estudio de la glucosa. Es el monosacárido más abundante de toda la naturaleza. Se encuentra como tal en el zumo de uva, en el suero sanguíneo y en el medio extracelular, formando parte de oligosacáridos o polisacáridos. Aparece prácticamente en todos los hidratos de carbono de reserva de energía. Triosas en la degradación metabólica anaerobia de la glucosa. Dos importantes intermedios son la aldotriosa y la cetoriosa. Tretosas son aldetrosas y la detrestosa como ceterosas. Tenemos la detrulosa, aparecen ocasionalmente en la vía metabólica, normalmente como ésteres fosfóricos. Pentosas tienen un gran interés las aldopentosas y entre ellas la derribosa. Son constituyentes fundamentales de los ácidos nucleicos. Oligosacáridos o disacáridos. Un número limitado de monosacáridos unidos entre sí por enlace glicosídico constituyen lo que llamamos oligosacárido.
oligósido en la clasificación sistemática. De forma un tanto arbitraria podemos considerar como oligosacáridos los constituidos por menos de 20 monosacáridos. Polisacáridos son polímeros de monosacáridos unidos a través de enlace glicosídico con grado de polimerización muy altos, llegando incluso a decenas de miles de moléculas. Los carbohidratos funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso que sea necesario. Esta función hace que el aporte de hidratos de carbono tenga que ser diario. Los lípidos son un grupo de sustancias orgánicas constituidos por grasas, ceras, ácidos grasos y a continuación en la diapositiva veremos una gran cantidad y los ejemplos de donde los podemos encontrar. Los lípidos se caracterizan por ser insolubles en agua, pero solubles en los solventes orgánicos como el cloroformo y el benceno, y constan de grasas y ceras. Muchos contienen ácidos grasos como su componente estructural. En la célula, los lípidos sirven para almacenar reservas de energía a largo plazo porque cada gramo puede almacenar 6 veces más energía que un gramo de carbohidrato. Así es más económico el almacenamiento de lípidos. Clasificación de los lípidos. El componente lipídico de una preparación biológica puede ser aislado mediante extracción de la misma con solventes orgánicos. Los lípidos pueden entonces ser sometidos a un criterio empírico básico para su clasificación. Lípidos saponificables son ésteres de ácidos grasos y diversos alcoholes, ácidos grasos y sus derivados, como las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Estos tres últimos grupos de compuestos reciben genéricamente el nombre de eicosanoides por derivar de ácidos grasos de 20 átomos de carbono. Lípidos neutros. Ésteres de ácidos grasos y alcoholes. Dentro de los lípidos neutros distinguimos los acilgliceroles o glicéridos, ésteres de ácidos grasos y glicerol, y las ceras, ésteres de ácidos grasos y alcoholes grasos, generalmente de cadenas muy largas. Lípidos anfipáticos. Parte de la molécula es polar y parte es hidrofóbica. Dentro de este grupo distinguimos fosfolípidos y glicolípidos, dependiendo de la naturaleza del grupo polar. Lípidos insaponificables son compuestos formados por la aposición sucesiva de unidades isoprenoides de 5 átomos de carbono, con modificaciones ulteriores que pueden comportar pérdida de átomos de carbono. Esteroides son compuestos hexaisoprenoides estructurados en un sistema polialicíclico y agrupan en conjunto de compuestos de extraordinario interés fisiológico.
terpenos. El resto de compuestos isoprenoides comprende una gran cantidad de productos naturales como aceites esenciales, alcaloides. Para nosotros tienen especial interés algunos grupos como los retinoides, vitaminas A, tocoferoles, vitaminas E, naftoquinonas, vitaminas K, glicofolfatos. Funciones de los lípidos. Energéticas. Los lípidos constituyen la reserva energética de uso tardío o diferido del organismo. Su contenido calórico es por término medio muy alto, más del doble de los hidratos de carbono, y en este sentido son una forma compacta y anhidra de almacenamiento de energía. Estructurales. El medio biológico es, como hemos visto, un medio acuoso. La gran mayoría de las reacciones y procesos metabólicos intracelulares se llevan a cabo con el agua como solvente, estando las células rodeadas por otro medio acuoso. La interfaz célula-medio ha de ser necesariamente hidrofóbica al objeto de delimitar bien el espacio celular. Esta interfase está constituida por lípidos de tipo alifático, ya mencionados, que se autoestructuran formando la bicapa lípida de la membrana plasmática celular. Informativas. Los organismos pluricelulares han desarrollado distintos sistemas de comunicación entre sus órganos y sus tejidos. Uno de estos sistemas es el sistema endocrino, que genera señales químicas para la adaptación del organismo a las diversas circunstancias medioambientales. Estas señales químicas reciben el nombre de hormonas. Importantes tipos de hormonas como esteroides, prostaglandinas, leucotrienos, calciferoles, retinoides, tienen estructura lipídica. Muchos de los carbohidratos se transforman en grasa mediante un proceso llamado lipogénesis. Por esta razón, los dulces engordan. Los ácidos nucleicos. En la totalidad de los organismos celulares, desde la célula más sencilla, del tipo de micoplasma, hasta los organismos pluricelulares más complejos, la información entre las grandes macromoléculas de los seres vivos es de tal manera que la información contenida en el DNA se lee en una molécula complementaria del RNA, recibiendo este proceso el nombre de transcripción. La información contenida en este RNA es leída por la maquinaria ribosómica de la célula, formándose una proteína con una secuencia de aminoácidos especificada por la secuencia nucleótidos del RNA, a su vez especificada por el DNA. Este último proceso se denomina traducción. El material genético es el DNA. En algunos virus, bacterianos, vegetales y animales, el material genético es el RNA. Además, el RNA está asimismo presente en todos los organismos celulares. En este sentido, es un ácido nucleico aún más universal que el DNA. Los ácidos nucleicos son moléculas gigantes, macromoléculas, formadas por unidades monoméricas más pequeñas conocidas como nucleótidos. Cada nucleótido a su vez está formado por tres partes. Un azúcar del grupo de las pentosas, monosacáridos con 5 átomos de carbono,
un radical fosfato derivado de la molécula del ácido ortofosfórico, una base orgánica nitrogenada. Los ácidos nucleicos se clasifican en nucleósidos, bases púricas o pirimídicas, pentosa, que consta de ribosa o desoxirribosa, y tenemos el ácido fosfórico. Entre las funciones de los ácidos nucleicos consiste en servir de intermediario entre el material genético y el aparato de síntesis proteica, haciendo copias parciales de aquellas porciones del genoma que han de ser leídas en un momento dado. RNA mensajero, mRNA, y haciendo que estos mensajes se transformen en proteína, RNA ribosómico, RNA y RNA de transferencia, tRNA. Las proteínas son sustancias orgánicas nitrogenadas complejas que se hallan en las células animales y vegetales. Son polímeros lineales en los que las unidades monoméricas son los aminoácidos, que se despliegan en una notable diversidad de formas tridimensionales. Las proteínas presentan una amplia diversidad de formas y funciones en las células. La unidad monómera de las proteínas es el aminoácido. A su vez, las cadenas de aminoácidos se denominan polipéptidos. En la construcción de las proteínas, sin importar si se trata de células animales, vegetales o microorganismos, intervienen únicamente 20 aminoácidos. El orden de estos en la molécula de proteína se conoce como secuencia y determina las propiedades biológicas de esa proteína. Clasificación de las proteínas. En la siguiente diapositiva podemos ver algunas proteínas y su descripción. Es muy difícil hacer una clasificación de las proteínas que tenga una mínima utilidad descriptiva o conceptual. Los criterios que hasta aquí se han visto sirven sobre todo para introducir una nomenclatura de términos útiles en el estudio de la química de proteínas. Con ello estamos en condiciones de entender qué queremos decir al describir el colágeno, por ejemplo, como una proteína simple, fibrosa, oligomérica y extracelular, mientras que definimos al citocromo como proteína conjugada, globular, monomérica e intracelular. Entre las funciones de las proteínas está actuar como anticuerpos, ayudando al sistema inmunitario a defenderse de los cuerpos extraños. Proteínas contráctiles, encargadas del movimiento y contracción muscular. Función enzimática, facilitando o acelerando las reacciones químicas. Proteínas hormonales, ayudando al crecimiento o en otros procesos como el parto.